¿Estamos todos? ¿Falta alguno? Había una chica anotada. De los que están anotados en la lista, hay una chica anotada que no está acá. Bueno, pero me parece que estamos casi todos. 2, 4, 6, 7. Son pocos. 7 nada más. Bueno. 8 con Esparza, lo que pasa es que no estaría figurando. Está bien. Ahí, estamos los conectados del usuario mío. Sí, sí, en total seríamos 11. Bueno, faltan 3, 2 o 3. Bueno, pues no se avivaron que tienen que entrar por el aula. Cosas de la... Bueno, la idea básicamente de este curso es que ustedes posiblemente... la idea no es que aprendan a calcular, si bien van a aprender a calcular y van a aprender a, en realidad no a calcular, sino a utilizar los recursos que ustedes ya saben usar de otra manera. La idea es que ustedes puedan, con las herramientas que tienen, poder identificar funcionamientos, ¿sí? Poder ver algo y poder darse cuenta de cómo está funcionando. ¿Está bien? Esa es la idea fundamental de este curso, que ustedes puedan identificar cómo funcionan las estructuras que están viendo, aunque no sea una estructura sola. Ustedes vean un edificio, ven una construcción cualquiera y pueden intuir cómo está funcionando. ¿Está bien? Eso sería como el objetivo principal. ¿Para qué? Para que de esa manera tengan el primer paso ya dado, que es ver cómo funciona a simple vista. Entonces, después empiezan a poder ponerle, si quieren ustedes, un modelo físico que después va a ser matemático, para poder resolverlo con cualquiera de los programas que ustedes van teniendo. Entonces, en el primer tema que vamos a ver, que es dinámica estructural, ahora vamos a ver algo de sismología, pero después vamos a ver por qué. Ustedes vieron ya algo de sismología en hormigón, ¿no? Análisis estructural 2. Me parece que ustedes calcularon ahí o hicieron el intento de calcular un edificio, una cosa así. ¿Lo calcularon o no? Lo que hicimos fue introducir una carga de sismo en un modelo hecho en SAP 2000. Y vimos cómo reaccionaba la estructura que habíamos dimensionado a la carga de sismo que introducimos. Está bien. Mucho más. Y ahí. Bien. ¿Pudieron comparar con sismo y sin sismo? Y mira vos, ¿no hay viento en la estructura estructural? Por eso en estructural 2, digo. Ustedes en estructural 2 vieron, calcularon algún edificio o algo con sismo, o lo vieron nada más como la carga, vieron cómo se calcula. Y lo compararon con el que no era sismo, con la estructura con la misma estructura sin sismo. ¿No lo compararon? Lo que nos hizo hacer el profesor fue compararlo, pero en el modelo, en la animación del SAP nada más. Pero no tuvimos que calcularlo con y sin el sismo, sino solamente ver que la animación que tira el programa era mayor la deformación que tenía con sismo que con viento solamente. Bueno, bien. Nosotros en esta primera parte lo que vamos a ver es básicamente los fundamentos de por qué algunos edificios funcionan bien y otros no en algunas zonas sísmicas. ¿Está bien? O mejor dicho, por qué
algunos edificios funcionan en zonas sísmicas diferentes, bien o mal. El mismo edificio funciona bien o mal, dependiendo de la zona sísmica y sobre todo del suelo. Entonces, lo que vamos a empezar a ver es cuáles son los argumentos que hacen que uno tenga que calcular un edificio sismorresistente. Además, ¿cuál es el objetivo de calcular un edificio sismorresistente? En realidad, cuando ustedes vayan a ver el objetivo del cálculo sismorresistente, van a ver que es muy parecido a lo que pasa con los autos. Cuando ustedes, los autos viejos, ¿sí? Imagínense un Falcon modelo 64, de eso, que eran todos de chapa, ¿no? Cuando el auto chocaba, el objetivo era que el auto fuese lo más rígido posible para que causara, en teoría, el menor daño posible a los que estaban adentro y que todo pasara para afuera. Entonces era como lo más indeformable posible. Incluso los autos de carrera, como ustedes lo veían, los autos viejos, lo único que ponían era una jaula, que lo que garantizaba era que si el bicho volcaba o hacía algo, quedaba ahí la jaula medio indeformable, pero nada más. O sea, no era que tenía un concepto energético ni nada por el estilo. Como ustedes ven ahora un auto de carrera o un auto de calle moderno, ustedes van a ver que el auto se destruye, empieza a perder paragolpes, guardabarros, le cae el motor. Todo hace que pierda energía a medida que va chocando o que se va deformando, y que el habitáculo, que es la parte central donde vas vos, quede indeformada, lo más indeformada posible. O si queda deformada, que quede con la suficiente margen, con el suficiente espacio como para que una persona se salve ahí adentro. Bueno, el objetivo de los edificios es así, es tratar de que se rompan, que se doblen, ¿sí? Y que no se rompan en pedazos chiquititos, básicamente. O sea, que un edificio permita tener roturas lo suficientemente grandes como para garantizar que la gente se pueda quedar metida ahí adentro de un hueco, aunque después el edificio no sirva para nada, que hay que tirarlo. El objetivo no es que se salve el edificio, el objetivo es que se salve la gente que está dentro. ¿Ya? Entonces, con ese objetivo, ustedes van a ver que las normas cambiaron, ¿sí? de lo que eran las normas hace 20, 30 años atrás, a lo que son ahora. Algunos están de acuerdo con estos cambios, otros estamos no tan de acuerdo. ¿Por qué? Porque las normas, hasta ahora han demostrado, las normas viejas demostraron que para la escala general de los edificios, o sea, para la mayoría de las obras que nosotros estamos construyendo, o sea, el 96,7% de las obras, la norma vieja funcionaba lo más bien y no era tan compleja. En cambio, esta norma, que de todas maneras todavía no sabemos cómo funciona, porque los edificios nuevos todavía no los agarró ningún sismo importante, en otros lugares sí, y funcionan. El problema que tiene es que tiene una altísima complejidad de resolución, que no está tan de acuerdo con la cantidad de factores imponderables y que no se pueden medir, ¿sí? Que representa el sismo, con el grado de inexactitud que tiene un sismo. Cuando ustedes tienen un fenómeno como el fenómeno de un terremoto, es imposible prever si eso va a venir con ondas verticales, con ondas horizontales, con un grado 8, con un grado 7. Es totalmente aleatorio. Y es tan aleatorio como el suelo por donde corre el sismo, y es tan aleatorio como las fundaciones que tiene el edificio, etc. Entonces, hay tanto margen de error que poner una teoría muy sofisticada para poder resolver algo que tiene tanto margen de error, la verdad es como un poco... está demasiado alejado de la realidad. Entonces, la teoría es fantástica, y los edificios sí se doblan todos y hacen unas piruetas bárbaras, pero resulta que después, cuando vos primero cuando lo vas a construir, los muchachos que construyen los edificios sismorresistentes son los mismos que construyen los edificios comunes.
no es que tenemos una industria distinta, el margen de error de la industria es enorme, y el margen de error de las acciones, o sea, del sismo actuando, también es muy grande. Vamos a ver en qué se basa, cuál es el modelo que se toma para resolver una estructura sismo resistente, y ustedes van a ver que poco tiene que ver con un edificio. O sea, si ustedes pueden sintetizar un edificio con un péndulo, imagínense una bocha arriba de un palito haciendo así, eso es un edificio para la teoría, y eso no tiene nada que ver. En el edificio hay estructuras elásticas, hay paredes rígidas y plásticas, hay cargas que se mueven, hay cargas que están fijas. Entonces es muy compleja la ensalada como para poder meterle más, como para intentar meterle más complejidad en la resolución. Entonces, yo particularmente no estoy de acuerdo con complicar más la norma y el cálculo, porque hay demasiado margen de error como para poder afinarlo. Es decir, no tiene sentido buscar el segundo decimal cuando vos tenés problemas en el primer número. Entonces, bien, dicho esto, podemos entrar. Yo voy a poner acá, voy a compartir. A ver. Ahí están viendo una pantalla negra que dice estructuras especiales. Sí, ¿Y eso? Sí. Bueno, ustedes tienen ahí en la página, en el aula virtual, tienen un PDF que tiene esto, ¿sí? Que dice tema 1. Se lo bajan y ahí está escrito, tienen tema por tema. En el tema 1 tienen cada una de estas diapositivas una pequeña explicación, están explicadas las diapositivas, y bueno, es más o menos lo que vamos a decir hoy acá. O sea que si quieren eso, yo ahora vamos a hacer una especie de resumen rápido, ¿sí? Y ustedes, tranquilos, como habíamos dicho que era el esquema de la materia, tranquilo, después se quedan, se leen eso, lo profundizan, hacen las preguntas que quieran hacer, por los libros, por un autor, por lo que ustedes quieran. ¿Está bien? ¿Se entiende cómo es la mecánica? No vamos ahora nosotros a detenernos a dar una clase. ¿Bien? ¿Están hablando o hay un fil? ¿Hay alguno que tiene el coso abierto? Sí, se olvidó el micrófono abierto a alguien. No sé. Ah, ok. Bueno. Entonces, no hay problema. El asunto es que por ahí me estaban preguntando algo y parece como si estuviera cortada la señal, por eso. Bueno, está claro más o menos cómo es el mecanismo, ¿no es cierto? Bien. Básicamente, ¿se entiende el mecanismo este? Yo no hay gente que no veo, que son los que no tienen... Los que están con el video apagado, yo no los veo, no sé por qué. Si es un problema de la programación. Bueno, sin problema. Fíjense ustedes que la teoría de la deriva continental, esto lo vieron, seguramente alguien les explicó esto. ¿Qué tal, Facu? Hola. Bueno, por eso. Básicamente, ¿por qué se producen los sismos? Es algo que, bueno, casi todos sabemos, y es por esta teoría. En realidad es una teoría sobre la deriva continental, o sea que la corteza está dividida en sectores, y estas placas que están marcadas acá, o en este plano, o en este mapa, estas placas se están apoyando unas con otras porque en realidad hay fuerzas opuestas y están permanentemente en colisión estas placas. Entonces, la fuerza se desarrolla sobre las superficies de apoyo, que básicamente son
la superficie de contacto, y en donde hay, fíjense ustedes, por ejemplo, estamos acá en Chile, está la placa de Nazca, la placa antártica y la placa Sudamérica. En este punto, que sería más o menos a la altura de un poquito más abajo de Valdivia, es donde se juntan las tres placas, ¿sí? Es un lugar de concentración de tensiones. Si una placa se enfrenta a la otra, más acá adelante tenemos cómo van las derivas, ¿no? Las placas, la placa de Nazca que va para el lado de América, la otra que va para arriba, esta que va hacia la izquierda, la sudamericana. Entonces se juntan acá en frente de la costa de Chile y se empiezan a apretar. Obviamente, cuando esas placas que son básicamente de roca y de suelo, que no es homogéneo, encuentran, según esta teoría, lugares blandos, las placas rompen esos lugares y se mueven produciendo un choque. Esa expansión, esa onda expansiva de ese choque que supongo yo que debe tener una energía bastante interesante, hace que vibren esas placas hacia arriba con todo lo que hay arriba y produzcan estas ondas que son las ondas sísmicas. Acá tienen, bueno, este es el ejemplo de la placa de Nazca que nosotros decimos, bueno, sobre la zona del Pacífico, y cuando va sobre la zona de la placa de los Cocos, que sería la zona de Australia y Nueva Zelanda, son los dos lugares, el cinturón de fuego del Pacífico y la costa de Chile, la costa oeste de Estados Unidos, que son los lugares donde siempre hay sismo y están permanentemente en movimiento por los movimientos encontrados que tienen las mismas placas. Entonces, básicamente, el sismo es ese fenómeno de choque que se explica con esta teoría, hasta ahora la más creíble o la más aceptada, que tiene un lugar que es el epicentro, que sería el lugar en superficie donde se puede detectar el sismo, y el hipocentro, que es el lugar que nadie lo nombra, pero es el lugar en donde se produce el sismo realmente, que es el lugar en superficie. En este caso, por ejemplo, en el año 2010, no sé si se acuerdan ustedes, hubo en Chile, se produjo el sismo más fuerte en la historia chilena que tuvo una medición de 8.8 en la escala de Richter, justamente enfrente a la zona de Valdivia, que es en donde habíamos visto que se chocan acá, que están las tres placas juntas. El mismo año hubo un sismo en Haití, que es acá, donde se juntan las placas del Caribe, la placa de Nazca y la placa americana. Entonces, como ven, la intersección o el punto de contacto de tres o más placas es donde se están permanentemente desarrollando estos sismos. La zona, por ejemplo, de México es una zona muy activa de sismos, ¿sí? Entonces, cuando fue el sismo de Chile con epicentro debajo del agua, se produjo lo que ustedes conocen como, o habrán visto o sentido, el tema del tsunami, que es básicamente un movimiento del suelo debajo del agua que si el movimiento tiene ondas verticales, produce tsunami. Esto es, imagínense ustedes que yo tuviese una pileta de goma llena de agua, agarro el fondo, lo bajo y lo suelto, entonces ese golpe hacia arriba produce una onda, ¿sí?, en el agua esta de la pileta. En este caso la pileta es un poquito más grande, que es todo el Pacífico, y esto tiene, si las ondas son verticales, se produce el tsunami y se producen las olas sobre la superficie del agua, olas que llegan a alcanzar una velocidad de los 600 km por hora. Por lo tanto, sismo de Chile en 2010, al otro día, en 24 horas, estas olas estaban llegando a Japón, ¿sí?, y a la costa de Nueva Zelanda. Entonces, en Chile, el sismo que tenía una onda vertical produjo este tsunami
enorme, y NIT, que también fue en el agua, el sismo, ¿tá? Que no tenía ondas verticales, sino que tenía ondas horizontales, no produjo ningún tsunami, en el mismo océano y todo. Entonces, por ahí en el apunte ustedes van a encontrar la fórmula con la cual se calcula la velocidad de la ola del tsunami, que tiene que ver con la profundidad que tiene el agua en ese lugar, ¿sí? Y con la gravedad. No tiene ningún otro factor. Entonces, decíamos, sismo en el agua, en el mar, con ondas verticales, produce tsunami. Sismo en el mar, con ondas horizontales, no produce tsunami. Como una de las primeras definiciones que podíamos tener. ¿A qué se dedica la predicción sísmica? Este temita. Básicamente, a tratar de ver cuáles son los factores que se alteran antes del sismo. Todavía estamos lejos de poder predecir o hacer alguna especie de teoría predictiva sobre los sismos. Uno puede predecir los tornados, puede predecir otro tipo de cuestiones naturales, pero los sismos no. Entonces, es bastante aleatorio y hasta ahora se vienen arreglando con que 6 a 12 horas de predicción es una buena medida. La verdad que en algún caso puede ser, pero la verdad que es bastante poco la predicción que hay, la cantidad de tiempo para predecir un sismo. El sismo está identificado, obviamente, por 3 factores que son el desplazamiento, la velocidad y la aceleración. A nosotros, lo que nos va a interesar de todo esto es la aceleración del sismo. Básicamente, la aceleración, que es esto, que son los acelerogramas estos, ¿sí? Estos grafiquitos, que se toman con un aparatito que se mueve mientras sucede el sismo. Esto lo que nos está indicando es qué aceleración tienen las masas de todo lo que está sobre el lugar donde está el sismo, o sobre el lugar donde está el acelerograma, no el sismo en sí, sino el acelerograma. Entonces, todas las masas de las construcciones que están en este lugar, donde se está tomando la aceleración, tienen esta aceleración. O sea, ustedes tienen sobre una losa, no sé, un mueble, una carga, un depósito, lo que sea, bueno, esa carga, esa masa que está ahí arriba, va a estar acelerada con esta aceleración en este momento. Entonces, ese es el problema que tienen los sismos. El sismo no es una acción sobre la construcción, no es una acción física sobre la construcción como es el viento, que ustedes ponen una superficie y el viento se apoya y el viento produce un empuje. El sismo no es así. El sismo lo que es una fuerza inercial. Por lo tanto, imagínense ustedes que están arriba de una alfombra, ¿sí? Y yo vengo y les saco la alfombra, se la corro para atrás. Ustedes instintivamente lo que quieren es quedarse quietos, su inercia hace que se queden quietos, y al correrle la alfombra hacia adelante o hacia atrás, lo que estoy haciendo es correrle los pies del lugar y ponerlos en una situación inestable. Entonces, la primera reacción es inclinarse y después volver a buscar el equilibrio. El edificio es exactamente lo mismo. Si yo lo muevo hacia un costado, le muevo la tierra hacia un costado, primero se mueven los pies y luego el edificio trata de ubicarse otra vez sobre la vertical, si puede. Si está así, puede ser que se caiga. Entonces, el sismo tiene ese problema, es que no hay ninguna fuerza, sino que son todas acciones inerciales, es la gravedad sobre las masas que están sobre las construcciones, las que producen las fuerzas horizontales que ustedes le colocaron al modelo ese que ustedes vieron
en el estructural 2. ¿Está más o menos claro hasta ahora? ¿Sí? Imagínense ustedes que tienen una masa, no sé, cualquier cosa apoyado sobre una losa, y aparece un sismo que afecta a esa masa con una aceleración determinada. Ahora bien, ¿cuál es el punto crítico de esa masa con el edificio de ustedes? Básicamente, el efecto de rozamiento que hay entre la masa y el edificio, porque si esa masa estuviese apoyada sobre teflón, bueno, la aceleración haría esto y el edificio no se enteraría. ¿Está bien? Entonces, básicamente lo que está pasando es que el rozamiento y la fijación que tiene esa masa sobre el edificio es la que le está transmitiendo al edificio las fuerzas. O sea que el edificio está sometido a las fuerzas de su propia masa, de las propias masas que tiene. ¿Cómo se miden los sismos? Con dos escalas. Una que es la de Richter, que mide magnitud, o sea que mide potencia. Esto es, mide la energía, ¿está bien?, que se desarrolla durante el sismo en el epicentro. Entonces, es una escala logarítmica. Esto quiere decir que el sismo de grado 2 no es el doble de grado 1 y que el sismo de grado 8 es 100 veces más que el de grado 7. Entonces, a medida que nos vamos yendo en esta escala logarítmica, ¿sí?, fíjense ustedes que el sismo de Chile fue 8,8, estamos acá, y el sismo de Haití fue 7 y pico, y es 100 veces menor, esto es 10 a la 9, la potencia, y acá es 10 a la 7, ¿está bien? Es un grado en la escala de Richter, sin embargo es 100 veces más la potencia que tenía, la energía que tenía uno con respecto al otro. Richter mide energía, mide la potencia del sismo. En cambio, Mercalli, que es otra escala muy usada, lo que mide es el efecto. O sea, para Mercalli, un sismo es débil o fuerte en la medida en que destruya más o menos construcción. Con ese criterio diríamos que un sismo en el medio del campo para Mercalli no tiene problema. Si no aparece en ninguna tierra cortada ni nada, no habría drama. Entonces, es mucho más certero la medición, o mucho más real la medición en la escala de Richter, y que es la que se usa habitualmente, que en la escala de Mercalli, que es una escala que se usaba antes y ya se está dejando de utilizar. Bien, como decíamos recién, el problema del sismo son las masas que están sobre la construcción. ¿Qué quiere decir esto? Que vos te pones un techo o una losa para protegerte del sol, del viento y de la lluvia, y resulta que esa losa, que es la masa que te pusiste arriba de la cabeza, es la que te hace peligrar frente al sismo. Porque si vos estuvieses en una carpa en el medio del campo, que venga el sismo que quiera, total no te va a pasar nada. Entonces, el problema del sismo es la inercia de las masas que están sobre la construcción. Entonces, decíamos que es un sismo que en una ciudad produce, imagínate que este corte del suelo se hubiese producido en una ciudad. Obviamente se rompe todo y hubiera tenido consecuencias graves. En el medio del campo no pasa nada. Este tipo de cosas no tienen ninguna consecuencia si estamos en el medio del campo. Ahora, si estamos dentro de la ciudad, estás con problemas. Fíjense, ya acá empezamos a estar dentro de la ciudad y empezamos a tener más problemas. Distintas consecuencias de los sismos. Acá, obviamente, acá tenemos una falla reiterada, porque todos fallaron exactamente igual. ¿También? En un puente, se supone que esta es una ciudad que estuvo sometida a un sismo,
y que el puente tendría que haberse quedado quieto. Si esto lo voy a usar para pasar los bomberos o las ambulancias o lo que sea. Otro problema generado por los sismos, y es el corte violento de las estructuras. Entonces, toda la estructura está bastante bien, menos este punto, y acá hay otro tramo que está caído, cortado justamente por los movimientos horizontales. Entonces, uno de los problemas fundamentales que hay en los sismos es el esfuerzo de cizalla que se produce. Cizalla es esto, ¿no? El corte, el esfuerzo de cizalla que se produce en las estructuras, y no tanto el esfuerzo de flexión. Esto que estamos viendo acá es lo que nosotros llamamos una rótula. Ustedes capaz que en estructural 2 vieron que las estructuras sismoresistentes lo que tienen que lograr es formar una rótula. Bueno, esto es una rótula. ¿Cómo se forma la rótula? Se forma por la rotura del hormigón. Fíjense que el hormigón está todo roto acá adentro, pero la armadura hace que este hormigón roto se quede enjaulado, ¿está bien? Quede metido adentro de la armadura, y entonces esto se pueda funcionar como si fuese una bocha, una articulación de esas que ustedes ponen el triangulito, ¿está bien? En estabilidad, ponen el triangulito y hacen un cosito. Bueno, eso que no existe en ningún lado, en realidad es esto. Acá había una columna que tenía muchas armaduras y que tomaba momentos y de todo, pero resulta que durante el sismo se produjo la rótula, y esto hace que la estructura tenga en este lugar una articulación. ¿Qué quiere decir? Esta teoría de las articulaciones y de las rótulas es la que se usa para calcular los edificios, porque vos, al poder saber dónde se va a formar la rótula, estás previendo cuál va a ser el mecanismo de colapso. ¿Cómo hago yo para que una estructura colapse? ¿Cuándo va a colapsar? ¿Cuándo se hace qué? Cuando la estructura naturalmente es hiperestática. Entonces, va a colapsar cuando pasa a ser hipostática. ¿Y cuándo es hipostática? Cuando las articulaciones son más que las del isostático fundamental. ¿Está bien? Entonces, a medida que se van plastificando distintos lugares del edificio, o distintas columnas, o distintas vigas, se van produciendo rótulas. Si en un momento se producen muchas rótulas, y esa cadena se hace hipostática, el edificio colapsa. Bien, la idea es que la idea de las nuevas teorías de cálculo sismoresistente es que esas articulaciones permitan que el edificio se doble, pierda energía y cambie su condición estática, para que, formadas todas las rótulas que están previstos que se formen, el edificio siga en pie. Aunque después, seguramente, esta pata o la columna que sea, como esta, por ejemplo, acá tienen un edificio y tienen todas las columnas rotuladas. Quiere decir que acá estaba previsto que se formara la rótula. Entonces, este edificio no va a servir más. Seguramente una gran parte de este edificio va a haber que demolerlo, pero este cambio en la condición estructural hizo que el edificio quedara en pie. Este no. Acá hay otro problema que es, ahora vamos a ver, que es cuando el suelo pierde la condición de suelo de estable durante los sismos, se produce un fenómeno que se llama licuefacción del suelo. Entonces, durante el sismo, el suelo empieza a comportarse como si fuera un fluido, como si fuera no líquido, pero casi líquido. Entonces, en esos casos, los suelos pierden la condición de soporte y pasa esto. Es un fenómeno localizado, ¿sí? Entonces puede ser que el edificio se tumbe de un solo lado. Esfuerzos de corte. Acá tienen otro edificio en donde las rótulas están
está mal esto que se produjo en este edificio, que es que la rótula se produjo en la cabeza y en el pie de las columnas. En realidad, la teoría moderna del cálculo hace que las rótulas se formen en las vigas, no en las columnas, porque si no pasa esto, el edificio arriba está entero, pero abajo está totalmente desplazado, con lo cual no sirve más. Esto está mal, así no. Bueno, esto también. El problema más grave en las zonas urbanas, en las ciudades, no es solamente el sismo. Por lo general, lo que pasa es más grave lo que pasa después del sismo. Este es el terremoto de San Francisco del año 14, 20, por allá. Se perdieron más vidas por los incendios que hubo después del sismo que por el sismo. ¿Está bien? Entonces, hay como una incompatibilidad entre lo que prescriben las normas sismorresistentes con la realidad de las construcciones. ¿Qué está pasando? Las normas sismorresistentes prevén, como ustedes vieron, que los edificios se puedan mover, que se puedan formar las rótulas y los edificios se desplazan. Pero vamos a analizar el caso. ¿Alguno de ustedes vio alguna vez los caños de gas? Ustedes tienen en los departamentos de ustedes caños de gas. Y la instalación de gas es una instalación rígida. ¿Sí? Entonces, si el edificio se mueve y la instalación es rígida, en algún momento la instalación va a cortarse. Bueno, cuando se corta la instalación se produce, con alguna chispa, con alguna cosa de esa, la salida de gas y el incendio. Entonces, esa incompatibilidad entre la norma sismorresistente para los edificios y la norma de los otros servicios urbanos que proveen a los edificios, hace que sean mucho más peligrosas las consecuencias de los accidentes que suceden después de los sismos. Y ahora vamos a ver que para los servicios, como por ejemplo para el gas, es lo mismo el servicio que le presta una ciudad con sismo que una ciudad sin sismo. Bien, esta es otra cosa. Es una boludez, esto que estamos viendo es una pavada, pero en realidad no es tan pavada. En las ciudades que tienen, que están en zonas sísmicas, la gente hace los edificios exactamente igual. Si ustedes van a Mendoza, van a San Juan, de afuera el edificio va a ser exactamente igual a un edificio que está acá en Bahía. Entonces, y a uno que está en Buenos Aires. ¿Sí? Las arquitecturas, la forma de los edificios, las cosas que tienen arriba, las estatuas, estas cosas que están viendo acá, son las mismas. Nadie repara en que esto se va a caer cuando haya un sismo. Entonces, esto que es una anécdota grosera, en realidad está diciendo que si vos estás en zona sísmica, tendría que haber otra norma. Incluso, si ustedes ven algunos de los videos en zonas japoneses durante los sismos, van a ver que los supermercados y todo lo demás están armados igual que acá. Entonces, hay algunos videos de japonesitos tratando de aguantar las botellas de vino de los supermercados porque están puestas arriba. Entonces, parecería como irracional. Es irracional. Entonces, debería haber una norma diferente de cómo proceder en zonas sísmicas y en zonas no sísmicas. Esto claramente es una pavada, porque si vos vivís en Japón, no sé, este lugar, me parece que esto es Japón, vos sabés que estás en zona sísmica y sabés que te puede pasar esto. Bueno, te quedó la autopista toda tumbada. Esto es lo que pasa con la licuefacción del suelo. El edificio está entero,
pero el suelo parece como que se estuviera hundiendo, que en algún momento se quedó líquido el suelo que está acá abajo. Acá pueden ver que es un fenómeno bien localizado, porque hay 3 monoblocks que están tumbados y los que están al lado están impecables. ¿Sí? Bien, esta foto que está acá está indicando la diferencia de normas. Esta foto es de Haití, del terremoto de Haití, y ustedes pueden ver ahí que el pedazo más grande, ¿sí?, de escombro que quedó será así. Entonces, frente a eso, frente a esta situación, es muy difícil que alguien que hubiese estado debajo de estas losas se hubiese salvado, porque por más que te quede algún hueco, los pedazos de escombro que se caen en la cabeza te la rompen toda, porque el problema es la incompatibilidad de los materiales que se están utilizando con el fenómeno sísmico. Si ustedes están previendo que una estructura tiene que ser elástica para poder comportarse frente al sismo, para poder comportarse satisfactoriamente frente al sismo, y después resulta que la estructura de hormigón elástica la terminamos forrando con mampostería y la tapamos con vidrio, ni la mampostería ni el vidrio son elementos que son compatibles con la elasticidad del hormigón. Con lo cual, es bastante probable que si viene un sismo, y la mampostería no está suficientemente armada y demás cosas, pase esto. Bien. Esto que no tiene nada que ver con la estructura, tiene que ver con el diseño funcional. Es como un ejemplo del diseño funcional. Si ustedes, si ustedes van a diseñar una camioneta, las camionetas tienen forma de camioneta. ¿Está bien? Es un cajón atrás, 1 o 2 cabinas, 4 ruedas, un chasis y el motor adelante. Básicamente es lo mismo. Esta camioneta, esta o la F100 o la camioneta del abuelo de Lassi, la Chevrolet modelo 52. ¿Está bien? Es igual. Eran la misma pinta. Lo mismo sucede con esto, con las van, o sea, la combi modelo 65 y esta moderna son iguales. Son monovolúmenes para llevar varias gente. ¿Sí? Los autos de carrera son parecidos, los autos utilitarios son parecidos y responden a un diseño funcional. Cuando vos querés te salís de la funcionalidad, ¿sí? Cuando vos querés inventar cosas o cuando querés transformar algo que no es o algo que es en algo que no es, te quedan estos cacharros, ¿está bien? Entonces, este que es un fenómeno de auto, el Citroën, todos digan que sí, es un fenómeno de coche, vos no lo podés transformar en una van, porque te va a quedar esto. Ni lo vas a, esto es, bueno, un hot rod, pero te va a quedar así, ¿está bien? Bueno, el azul igual, ¿eh? Está buena esta así. Pero digamos que esto está medio como, está un poquito fuera de escala. Comprate una combi si querés hacer esto. Entonces, a lo que voy es, el diseño funcional tiene que ver con qué pasa con las construcciones en distintos lugares. Si es lo mismo construir en San Juan, o en Mendoza, o en Valdivia, en zona sísmica, o lo mismo que construirlo en La Plata, en Santa Fe, que no tiene nada de sismo, y si es lo mismo construir en el medio del desierto, o sea, con 40 grados de calor, o en el Ártico. Seguramente no. Ahora, nosotros para las zonas sísmicas construimos exactamente igual. Fíjense ustedes, esta es una planta de Bahía, ¿sí? del centro de Bahía. Y esto es una planta de la ciudad de Mendoza. Más allá de que Mendoza tiene mucho más árboles que Bahía, fíjense ustedes que si uno analiza la planta, ves las ciudades de arriba, te olvidás que en Mendoza, tapás los carteles que dicen Mendoza y Bahía, y las dos ciudades son iguales. ¿Está bien? Las dos tienen una plaza cuadrada, que tiene una rotonda en el medio, tienen edificios alrededor, las manzanas son iguales. La separación entre edificios es la misma. ¿Esto qué te está diciendo? Que desde el punto de vista del urbano, desde arriba,
las cosas son iguales. Los edificios están igual de separados o igual de juntos. Vos podés definir si una ciudad está en zona sísmica o no, mirando la planta. En este caso no. Sin embargo, tendrías que poder hacerlo. O sea, si yo voy a mirar un auto, una camioneta, veo una camioneta, no veo un Fórmula, veo una camioneta. Y sirve para hacer camioneta. Ahora, si yo veo esta cosa, digo, estas ciudades son iguales, pasa lo mismo, tienen el mismo clima. Podría decir, bueno, hace más calor en Mendoza que en Bahía porque hay más árboles, qué sé yo. Sin embargo, es más árido el clima en Mendoza que en Bahía. Estas cuestiones que hacen a ver y poder definir qué es lo que está pasando con lo que veo. La Plata, esta es una foto del centro de La Plata y esto es una foto del centro de San Juan. Fíjense ustedes que hay edificios en las dos, ¿sí? Hay edificios en las dos, y San Juan tuvo un terremoto en el año 44 que la devastó, la dejó noqueada a la capital. Sin embargo, cuando ustedes ven la conformación de la ciudad, no parecería tan distinta a una ciudad como La Plata. Y acá no hay nada de sismo, y acá hay sismo todos los días. Entonces, esta cuestión de cómo es el urbanismo frente al sismo, es esto que yo les decía hoy, que parece raro que las normas de los servicios no tengan contemplado el fenómeno sísmico. Si ustedes van a Bariloche, seguramente Camusi en Bariloche les va a pedir las mismas cosas que les pide acá en Bahía. Y la rigidez de las conexiones es la misma. Es todo igual. Entonces, frente a una realidad que es esta del sismo, tendría que tener cierta normativa urbana que lo contemple. No lo hay. Entonces nosotros nos vamos a meter con unas teorías sofisticadas de cómo calcular o cómo diseñar una estructura sismorresistente, posiblemente sobrevivan a un sismo, pero es bastante probable que se produzca un incendio o que del cuarto o quinto piso se te caiga una ventana porque se le puede poner vidrio. Entonces, te salvás del sismo porque salís corriendo del edificio y te salvás del sismo, bueno, te cae arriba de la ventana que se zafó del quinto piso y te partió como un queso, básicamente. Entonces, estas cuestiones son las que son incompatibles, ¿sí? ¿Cómo se miden o cómo está dividida ustedes esto lo saben porque lo vieron en Estructural 2, de dónde viene la norma sísmica. ¿Saben ustedes por qué la norma sísmica tiene zonas 1, 2, 3 y 4? ¿O de dónde viene la cosa? ¿No? Bueno, en el año 77 hubo un terremoto, el más fuerte que hubo en el país hasta ahora, medible, que es el terremoto de Caucete, ¿sí? En San Juan. Ese terremoto se usa como modelo. ¿Por qué? Porque para calcular las construcciones sismorresistentes, lo que se hace es, se toma al sismo de mayor intensidad y se carga la estructura con los esfuerzos que producirían las aceleraciones de ese sismo en el lugar en donde está la estructura hoy. ¿Está bien? Es como si trajéramos el sismo de Caucete, ponemos la estructura, la hacemos vibrar con el sismo de Caucete, y a partir de ahí calculamos las fuerzas horizontales que hay en esa estructura. Entonces, el sismo de Caucete tuvo esta propagación en el país, ¿sí? Zonas 1, 2 y 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces, en base a eso, se genera este mapa, que es el mapa de lo que está en blanco de acción muy reducida, o sea, que no tiene acción sísmica, zona 1, 2, 3 y 4, zona San Juan y Mendoza. ¿Está bien? Muy elevada, elevada, media. Entonces, este mapa, que es el mapa de zonificación de la norma de sismo, responde
a este sismo. ¿Sí? Ahí está. Entonces, después vamos a seguir un poco más. Ahora lo que vamos a ver es cuál es el objetivo de la norma. ¿Para qué nos sirve la norma? Este es el sismo de Chile de 2010. 8.8 en la escala de Richter. Le vamos a mostrar algunas imágenes del sismo de Chile. Fíjense ustedes, vamos a detenernos acá, que los chilenos que viven en zona sísmica construyen liviano. Cuando ustedes van a Chile, los tipos construyen mucho en chapa, madera, construyen liviano. Y miren lo que está pasando. Después que pasó el tsunami y toda la historia, fíjense lo que pasó. Acá adentro, si se te cae la casa, acá adentro, vos te podés salvar, vos te podés meter acá adentro y salvarte. ¿Está bien? Este es el edificio. Al tipo no le sirve más el edificio. Mirá cómo quedó. Sin embargo, se salvó porque el ambiente quedó entero. El hueco alcanzó para que el tipo se salvara. Esto no. Esto es un error importante. Sin embargo, acá, bueno, no se nota mucho, pero esto es una iglesia vieja, que se le cayeron las torres, y las torres cayeron con escombros chiquitos. Entonces, si vos estabas acá dentro de la iglesia y se te caen las torres en la cabeza, seguramente no te salvas. Pero mientras sucede esto, que se quedan los huecos, hay posibilidad de salvarse. Esto no, estos son casas viejas en donde el escombro es chico y causa mucho daño. Esto que estamos viendo acá es cómo tiene que funcionar un edificio. Esto que están viendo, esta viga, esto que está acá, esta rotura, en realidad, esto es la rótula. Esto es lo que tienen que buscar ustedes que sucede en el edificio. El edificio se mueve de un lado para el otro, se modificó toda la geometría, pero los ambientes que quedaron fueron lo suficientemente grandes como para que la gente se salvara. ¿Se entiende esto? Ahora, si yo les digo que esta ventana, fíjense cómo quedó, ¿no? Tenía un vidrio, el edificio está fantástico. Lo del vidrio es una pavada, porque el tipo se salva de acá, pero se cae este vidrio para abajo y mata al que está abajo. Entonces, lo más razonable sería que esto tuviese ventana de policarbonato, porque la tecnología está como para poder armar otro tipo de sistema, ¿está bien? Que esto fuese policarbonato y no vidrio. Esto claramente es un boludez, así, hablando mal y pronto, esto es una tontería a todas luces. Vos haces un edificio que está impecable y le pones como solución en zona sísmica un techo pesado con dos tensores agarrados de esta placa. Quedaron las placas, el techo está acá abajo y acá abajo están los autos. De no sé de quién, pero no. Claramente esto es una pavada. Esto que ustedes están viendo acá es un edificio tumbado. Se dan cuenta que es un edificio tumbado, ¿no? Ahí está. Acá están los balcones. ¿Lo ven? El edificio se tumbó. Esta es la parte de arriba, esta es la parte de abajo. Bien. Entonces, más allá de que el edificio se haya tumbado, el edificio quedó con huecos o recintos suficientes como para que la gente se salvara. Este es un puente viejo que se transformó en escombros chiquititos. Este es un puente nuevo que se cortó y terminó entero pero aplastando. Claramente, algún error, obviamente, en las columnas del edificio. Más daño. En Chile, con
terremoto más grande de la historia, se murieron, me parece que llegaba a la 500 o 600 víctimas hubo fatales. Muchas de ellas producto de la entrada del tsunami. Estamos hablando de 500 víctimas, ¿está bien? En un terremoto 8.8. Esto es ya efecto de tsunami. Este terremoto que vamos a ver acá es Haití. El mismo año, un terremoto de 7.5, una cosa así, un punto y medio menos. Estamos hablando de un terremoto de 100 veces menos potencia. Si ustedes van a la escala de Richter, van a ver que tiene 100 veces menos energía que el terremoto de Chile. En Chile hubo 500 muertos. Horacio, Mirá, sí. disculpa que te moleste. No, te quería avisar que me tengo que escapar. Tengo la familia con COVID y la tengo que ir a asistir. Así que me voy a hacer tengo que ir a llevarles cosas. No sé quién me está hablando. Fernández, Bueno. el Chueco. No sé si. Chueco, ¿qué hace? Chueco, otra vez con vos, Chueco, otro año. Otra vez acá. Así que bueno, me voy a asistir a mi familia. Bueno, anda a cumplir. Listo. Chueco. No hay ningún problema. Listo. Hasta luego. Chao, suerte. Disculpa. Chau, Ah, chau. chao, chao. Les decía, esto es Haití 2010. Fíjense ustedes el nivel de destrucción que hay acá. ¿Sí? El tipo de construcción que tiene y el nivel de destrucción. El tamaño, esta es la casa de gobierno de Haití, el tamaño de los escombros. Miren lo que es esto. Parece que hubiera, no sé, habido un bombardeo. Miren lo que es. Este es el tamaño de los escombros que quedaron. Mirá. Puerto Príncipe. Esta es la casa de gobierno. Esta es la casa de gobierno post-sismo. El tipo firme, no sé quién carajo custodia acá adentro, porque no creo que haya caído nadie. Bueno, ahí va. Y fíjense ustedes esta cuestión. Dos edificios grandes, derrumbados, y este en el medio. O sea que este se la ligó sin comerla ni beberla, mirá. Bueno, este es el puerto. ¿Qué quiero decir con esto? En Haití, para un sismo 100 veces menor, hubo 100.000 muertos. En Chile, con un sismo 100 veces mayor, hubo 500 muertos nada más. Entonces, la diferencia entre una norma sísmica o norma sísmica y no norma sísmica son 99.500 muertos. ¿Se entiende? Entonces, el objetivo de la norma sísmica no es que el edificio se quede en pie, sino que la gente se salve. ¿Está claro? Entonces, estos dos eventos, Chile 2010 y Haití 2010, ponen de manifiesto cuál es el objetivo de las normas sísmicas. Esto es Japón 2011, todos deben haber visto alguna imagen en la web del terremoto de Japón, y este es el tsunami que generó ese terremoto, ¿sí? También otro lugar en donde la mayoría de las víctimas, si vos me decís, los japoneses son inteligentes, tuvieron que poner una planta nuclear al lado de la costa sabiendo que hay tsunami, bueno, la verdad que bastante poco inteligente, pero después de San Juan los tiro, como siempre. A esto me refería yo con el tema de los amoblamientos y las cosas en los locales que no tienen que ver con la zona sísmica. El edificio funciona perfecto, pero si a una japonesa se le cae esto en el valero, chau.
¿entendés? Y no tiene nada que ver con el edificio, tiene que ver con que pusiste un mueble que no está preparado para responder a lo que el edificio sí está preparado. Bueno, en este terremoto en Japón, el tsunami mató más gente que el propio terremoto. Casi todos, gente mayor que no pudo huir del agua. Entonces, cuando nosotros analizamos la normativa sísmica y vemos el resto de las normativas urbanas, nos damos cuenta que la normativa sísmica para estructuras está un paso más adelante que el resto. Entonces, parecería incompatible, no tanto parecería, resulta incompatible, que uno en zona sísmica termine haciendo edificios flexibles, pero que tienen, ¿sí?, divisiones, mamposterías y demás, totalmente frágiles. Entonces, deberíamos poder trabajar con normativas compatibles. Esto es, la normativa de los servicios, la normativa de las estructuras y la normativa de los revestimientos que tengan coherencia, que sean coherentes respecto del efecto que están tratando de evitar. Entonces, ¿quedó más o menos claro para qué está la norma? Que la norma está no para que el edificio se quede piola, sino para que la gente no se muera. Si eso quedó claro, nuestra primera clase fue un éxito. ¿Está bien? Sí, sí, Bueno, quedó claro. Bueno. Creo que hace 1 o 2 años atrás, me parece que un pibe también que era estudiante de ingeniería civil de Chile, me parece, inventó un refugio antiterremotos. Es como una mochilita que la pones y hecha de Kevlar y es plegable. Entonces se arma tipo un escudo, tipo carpa. Y cuando estás en el terremoto, para hacer esto que comentabas vos, viste, de que se rompa el edificio, que queda hueco y que la gente pueda estar ahí hasta que la vengan a rescatar. Bueno, el pibe es una mochila plegable que te cubre todo y entonces no te caen los escombros, no te rompe la cabeza. Y si tenés la mala suerte que se forme tipo una cueva, esto te amortigua. Creo que hace poco, 1 o 2 años atrás, no hace mucho. Y está bueno. Está bueno, básicamente lo que vos decís esto de la cueva, básicamente es lo que la norma quiere, es que vos dentro del edificio encuentres un lugar, ¿sí?, en donde poder meterte, quedarte y salvarte. Después si el edificio queda tumbado, si te tienen que sacar al bombero, bueno, el asunto es que vos puedas quedarte. Ahora, si se te caen a vos 2 pisos de escombro del tamaño de los que estaban en Haití, ¿sí?, si se te cae esto, es difícil. Porque ¿cómo sé para salir de un ambiente así? Imagínate el tamaño de estos escombros. Además, que esto implica que los servicios son absolutamente incompatibles con el sismo, implica un nivel de baja calidad constructiva, y bueno, obviamente los 100.000 muertos no son casualidad. Entonces, la norma sísmica lo que procura es evitar justamente este tipo de cosas. Es tratar de que la gente se pueda salvar durante el evento. ¿También? Fíjense ustedes que hace muy poco hubo un sismo de 6 grados, 6, sí, en San Juan, este año, en las vacaciones, hubo un sismo de grado 6 más o menos en San Juan, y no hubo víctimas prácticamente. O sea, algunos eventos, pero eso es porque las construcciones están hechas para poder funcionar frente a esto y que la gente se salve. Esto tiene que ver también con que haya un protocolo, o sea que la gente, cuando vos vas a Chile, no sé, vas a ciudades como Valdivia, hay carteles que te están indicando tsunami y una flecha para arriba. O sea, si hay tsunami, te tenés que ir al cerro. Y la gente ya sabe
que tiene que tener en la casa una mochila, una bolsa de dormir, ropa, algo de comida, como para salir al cerro. Eso lo tienen preparado permanentemente. Entonces, la gente está entrenada, en Japón pasa lo mismo, entonces, ese protocolo se pone en vigencia y la gente sabe lo que tiene que hacer en el momento del evento. Una sola vez entró el agua y se ahogaron en Valdivia. Listo, suficiente como para que entendieran que tienen que estar preparados. Entonces, realmente el avance de la norma sismo resistente en Chile tiene también que ver con el avance en los protocolos, en lo que la gente sabe, en los entrenamientos de las personas. ¿Está claro? O sea, cuando vos convivís con cierto factor de riesgo, que en este caso es el sismo, pero puede ser un evento tecnológico como tenemos nosotros acá en el puerto, tendríamos que saber todos qué hacer frente a una explosión o frente a un escape de gas. Sin embargo, la mayoría de nosotros no sabe ni qué hacer. Bien. Es probable que si se escapa un día cloro, terminemos todos noqueados. Bueno, ¿alguno tiene alguna pregunta o algo para hacer? Si no, los dejo con la inquietud a ustedes de mirar sismo de Japón, sismo de Haití, sismo de Chile y sacar alguna conclusión, por lo menos sobre cuál es el objetivo de las normas sísmicas. En la próxima, el lunes que viene, el lunes, sí. Nos juntamos y vemos la segunda parte de esto. ¿Les parece? Dale, buenísimo. Bueno, perfecto, profe. Listo. Chao, chicos. Bueno, Adiós. nos vemos. Adiós. Hasta luego. Hasta luego.